I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol y por supuesto lo hemos venido mencionando en los últimos días. Lamentable que no se logró un acuerdo, un consenso en torno a la contaminación de plásticos, 3 años de debates, de discusiones. Y en los últimos días en Ginebra, pues por supuesto, diferentes análisis, discusiones, proyectos, pero bueno, desacuerdos sobre el diseño de productos, de mecanismos de financiación, de transición, de ir eliminando el plástico que tanto contamina. Pues bien, para hablar de este tema, para entender qué fue lo que pasó, nos da gusto saludar en Brasilia, en Brasil, a Pedro Prata. Pedro es el director senior de instituciones y políticas para América Latina de la Fundación Ellen MacArthur. Hola Pedro, qué bueno que estés en contacto con Caracol Radio, con los millones de oyentes en Colombia y en el mundo. Gracias por tu tiempo y bienvenido. Hola Franco, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto hablar con Colombia y compartir nuestra visión sobre lo que estamos viviendo en la economía circular y también sobre el mercado de los plásticos. Claro que sí. Pedro, agradecemos también de tu buena voluntad de hablarnos en español. Te agradecemos infinitamente ese gesto. Pero cuéntanos tu lectura. ¿Qué conclusión te dejó estas discusiones allí en Ginebra que no llegaron a feliz término, a unos acuerdos vinculantes, concretos, que permitiesen a la humanidad tener una ruta, un trabajo claro para la paulatina eliminación del plástico? Cuéntanos qué fue lo que pasó, qué observaron allí. Primero, claro que tuvimos una grande frustración porque no tenemos el tratado de plástico. La principal mensaje es que los países no llegaron a un acuerdo que sea capaz de cambiar la manera, la forma como producimos y consumimos los plásticos. Pero también pienso, para empezar, que es un proceso que, claro, que no está exactamente como gustaríamos, pero también es un proceso de maturación de una discusión que es muy, muy importante. Los tratados internacionales toman siempre muchos años para que se llegue a un acuerdo. Y la discusión sobre plásticos, mismo después de 3 años, no tiene su finalización, pero también crece cada vez más en todo el mundo. Entonces, podemos mirar lo que no tenemos todavía, que es exactamente un tratado, pero también podemos ter una mirada un poco más positiva porque la discusión sobre plásticos está creciendo muy rápidamente en todo el mundo y la discusión, la negociación del tratado ha sido parte importante de esta sensibilización, de esta educación sobre los plásticos. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre qué pasó en Ginebra, pero también tenemos que reconocer cómo en mucho poco tiempo la discusión sobre contaminación plástica está creciendo en todo el mundo. Sin duda, eso que tú anotas es ampliamente claro, Pedro, y mira que en la región, en nuestro continente, aquí en América, pongo como ejemplo Colombia. Acá ya eliminamos el plástico de un solo uso. Me explico, la plumilla o pitillo que llamamos para consumir bebidas ya no va más. En los supermercados tampoco bolsas plásticas. Todos llevamos una lona o en fin. Culturalmente, para ver un poco como la lectura región, hemos dado pasos. Yo siento que el sector privado también se ha vinculado, el Estado, los congresos. ¿Cómo lo ves tú? Colombia está en un camino que nos parece, desde la Fundación MacArthur, muy positivo, ¿sabe? De hecho, los países de América Latina
tiene sus regulaciones más recientes sobre plásticos y hay experiencias muy exitosas en países como Chile, Costa Rica, Colombia. Entonces, de manera general, nos parece que están en el camino correcto. Hay que cambiar la forma como usamos plásticos y especialmente los plásticos de solo único. El plástico es un material muy, muy importante para la gente, para la humanidad, para las sociedades. No queremos y no defendemos la eliminación total de los plásticos porque los plásticos tienen uso muy, muy positivo, muy, muy útil. Pero lo que hicimos como humanidad es que creamos un material cuya característica más importante es su durabilidad. Entonces, si tiene algún plástico en su casa hace 30 años, puede limpiar y usar nuevamente porque son muy durables. Pero nuestro equívoco es que usamos un producto cuya característica más importante es la durabilidad y usamos una única vez. Es una locura, es algo que no hace ningún sentido. Entonces, cuando creamos normas, leyes, regulaciones para que cambiamos la forma de usar los plásticos, caminamos por una lógica de reducción significativa de la contaminación plástica. Entonces, me parece que Colombia está en un camino correcto, ¿sabe? Sí, y mira que tú lo dices y es importante recabar en ello. No se trata de una eliminación absoluta y pongo como escenario lo que fue la pandemia que enfrentamos como humanidad, como planeta, Pedro y oyentes, los hospitales, las unidades de cuidados intensivo, pues básicamente son 70% elaboradas en plástico, camas, camillas, en fin, pero ok, no es un solo uso. A lo que vamos es no satanizar el debate, sino entender que ese plástico de un solo uso está impactando tremendamente en la salud pública. Hay evidencias claras de microplástico en mamás que están embarazadas, en nevados, en altas partes, especies que consumimos, peces también con microplástico, y el impacto es tremendo, además del impacto que se tiene, por supuesto, en ríos, en ecosistemas, en animalitos. Allí tal vez es donde radica la evidencia para avanzar en esa eliminación gradual de estos plásticos, Pedro. Sí, correcto. La Fundación MacArthur tiene un tripé de la economía circular de los plásticos. Son 3 principios que buscamos compartir con toda la gente, para que tengamos, de hecho, una nueva economía de los plásticos. El primer principio es eliminar los plásticos desnecesarios. Entonces, ¿cómo podemos, de hecho, no usar más plásticos que no son necesarios? Como pequeños vasos, como plásticos con toxicidad. Hay tipos de plásticos que no tenemos más que usar y por eso hay que ser eliminados. Ese es el primer principio. Okay. El segundo principio es cómo circular al máximo los plásticos que son necesarios. Entonces, de hecho, hay plásticos que son importantes para la gente, para la economía y que tienen su uso, tienen su relevancia. Pero que tenemos que hacer es circular al máximo estos plásticos, como botellas, en sistemas de reuso, como empaques en sistemas de refil. Entonces, cómo usar y circular al máximo los plásticos que son necesarios. Y el tercer principio es cómo innovar en modelos de negocio para una nueva economía de los plásticos, ¿no? Una economía circular de los plásticos. Entonces, nuestro mantra es siempre pensar plásticos con la eliminación, la circulación y la innovación. Es siempre el camino para que empresas, gobiernos y la gente pueda pensar un nuevo uso de plásticos. Con esto podemos reducir hasta 90-95% la contaminación plástica
plástica y los microplásticos, los nanoplásticos. Y si llegamos a ese punto, vamos a tener una sociedad que no es más víctima o refén de la contaminación plástica. Claro. Estamos hablando con Pedro Prata. Pedro es director senior de Instituciones y Políticas para América Latina de la Fundación Ellen MacArthur. Pedro está en Brasilia, en Brasil, y estamos hablando de lo que fue esa discusión en torno a los Estados miembros de la ONU, la búsqueda de consensos, el tratado sobre plásticos, esfuerzos que se vienen dando. Y mira que tú mencionas estos 3 puntos, estos 3 pilares, y me encantaría compartirte un par de ejemplos. El primero, ya acá en Colombia hay emprendimientos, en buena hora, de jóvenes también, que compactan residuos plásticos que no van a tener, digámoslo, reutilización, y los convierten en pequeños postes, no sé si me hago entender, para reemplazar los postes de madera en las fincas, en las granjas. Y estos postes de madera te duran 5 a 10 años porque se van degradando, y primero pues tienen que cortarlos de plantas, de árboles. Ya no habría que podar o cortar árboles sin utilizar estos plásticos y cambiarlos, y estos plásticos te dan una tasa de vida de 100, 120 años. O sea, es hasta un buen negocio. Y otro que me pareció curioso, Pedro y oyentes, acá en centros hospitalarios están las bolsas del suero. Estos elementos, llamémoslos medicinales, donde va el suero, estos plásticos, los utilizan para convertirlos en zapatillas que utiliza el personal médico. Y a mí me pareció increíble, y siempre que tengo la oportunidad comparto estos ejemplos, porque es una evidencia de que sí es posible. Pedro, ¿cómo ves este par de ejemplos? Sí, me parece, Franco, que estas iniciativas son siempre muy positivas, porque intentan una solución para un problema que ya existe. Ajá. Entonces son siempre muy valiosas. Pero ellas son soluciones que no piensan la producción de los plásticos. Okay. Piensan qué hacer con ellos después que ya están en el mercado. Y ese es el punto principal. Porque la manera como hoy consumimos plásticos, iniciativas como estas, que son muy valorosas, no serán suficientes para eliminar la contaminación plástica. Ellas son muy importantes, son esenciales, pero no van a tener escala para la solución de la contaminación plástica, ¿sabe? Y ese es un punto que es muy sencillo, porque claro que no queremos decir que son iniciativas que no tienen valor. Ok, sí. Pero ellas no están en el principio, en la origen de los problemas. Porque ellas toman plásticos que ya existen y que son producidos en una lógica lineal, una lógica de uso casi único, una lógica de uso rápido. Intentan hacer quase como un milagro para buscar soluciones para ellos. El mejor camino es siempre cambiar el diseño de los productos plásticos desde el principio, ¿saben? Sí. Como por ejemplo, un producto plástico o empaque, algo así, puede salir de la fábrica ya diseñada para que sea de hecho circular, o sea, para que no tenga plásticos innecesarios en tu composición, para que sean preparados para reuso en muchos ciclos y para que tengan un modelo de uso innovador. Entonces, hay que incentivar iniciativas como estas, y los gobiernos tienen que encorajar iniciativas como estas, sí. Pero no van a ser la solución para la contaminación plástica, lamentavelmente. La solución para la contaminación plástica es cambiar la manera que producimos y consumimos los plásticos. Acá en la Fundación llamamos de diseño circular, que es como hacer un diseño, un proyecto de un producto que sea de hecho circular desde el principio. Y es clarísimo, límites a la producción de plástico virgen, claridad en el diseño y la circularidad de ese producto. Pero Pedro, también allí hubo, en lo que fue estas negociaciones de Ginebra,
diferencias en la financiación para una transición entre el sur global y el norte global. Para cualquier tipo de transición siempre tiene que haber un motor, un financiamiento claro y efectivo. Claro, ese fue uno de los puntos más difíciles de la negociación del Tratado de Plástico. Y es siempre una discusión muy difícil en las negociaciones globales de medio ambiente. Porque, de hecho, hay un grupo de países que históricamente produjeron más contaminación plástica, que mesmo com leis mais duras, todavía consumen más plásticos por persona y que tiene, claro, una renta más alta por motivos históricos y que por eso tiene que tener más responsabilidades financieras en la transición del mundo. No podemos decir que un país del norte de Europa y un país de la África subsahariana tienen las mismas condiciones para la transición a una economía sin los plásticos. Por eso, países del norte tienen que financiar el cambio y la transición de los países del sur. Los países de América Latina, como Colombia, de África, de Asia, fueron muy firmes en esa discusión en Ginebra y en todo el proceso de negociación del Tratado de Plástico, porque no podemos crear una lógica en que países tienen las mismas responsabilidades, pero con condiciones que son muy diferentes. Por eso que es importante siempre mirar para los problemas de los plásticos y también por los medios de implementación, que es exactamente la lógica global de financiación, ¿sabes? Sí. Pedro, tengo que consultarte, ¿cómo viste allí en las negociaciones del Tratado sobre Plásticos el papel, la postura, los planteamientos de Colombia, también de Perú? ¿Cómo los viste? Fue, sin duda, extremadamente positivos. Escuchábamos elogios de toda la gente en Ginebra sobre el rol, sobre el papel, sobre el trabajo de la delegación colombiana en la negociación. Colombia comprendió exactamente el problema de la contaminación plástica e incluso pienso que la gente de Colombia tiene que tener orgullo de su delegación. Colombia fue muy firme incluso con otros países de América Latina, sobre la necesidad de un tratado muy ambicioso y que mira todo el ciclo de vida del producto plástico. Segundo, Colombia lideró un grupo muy importante de discusión sobre la gobernanza, la tomada de decisión del tratado de plástico. Entonces, Colombia miró tanto el desafío del plástico, cuanto también la gobernanza y la diplomacia del tratado. Entonces, de hecho, nuestra visión es que Colombia fue uno de los principales países de la negociación y hay que tener muy orgullo de lo que hicieron allá. Está en manos de los estados, está en manos de los sectores productivos, de las grandes corporaciones, de todos y cada uno de nosotros avanzar en esa transición de eliminación gradual de los plásticos ante pues la imposibilidad de un tratado así súper efectivo que no se logró en Ginebra, Pedro. Las grandes corporaciones están en momentos diferentes de la transición, ¿sabe? Okay. Hay, por ejemplo, las industrias químicas y las industrias ligadas al petróleo que hicieron un lobby contra el tratado siempre muy grande, ¿sabe? Y hay empresas de bienes de consumo, de productos que llegan a la gente que de manera de manera increíble pidieron a los gobiernos un tratado muy ambicioso. Entonces, la Fundación de MacArthur, junto con WWF, una organización ambientalista,
organizaron lo que llamamos de Coalición Empresarial por un Tratado de Plásticos, que es un grupo de 300 empresas globales que pidieron a los gobiernos un tratado ambicioso. ¿Y por qué? Y hay empresas como Coca-Cola, Unilever, Nestlé, PepsiCo. ¿Y por qué ellas lo hicieron? Primero porque ya comprenden que el consumidor, la gente, no quiere más vivir en un mundo con contaminación plástica. Y segundo porque para ellas ya comprenden que pueden operar en un mercado, en un ambiente de una regulación más restrictiva, desde que sea una regulación más o menos armonizada globalmente. Sí. Quiere decir, ellas hablan, nosotros podemos cambiar nuestro modelo de negocio en un periodo de tiempo, pero necesitamos de reglas que sean globalmente, mínimamente armonizadas. Ese es el punto, ¿saben? Y tenemos que aprovechar esta oportunidad, Claro. porque tenemos empresas muy grandes diciendo, yo quiero una regulación, desde que sea una regulación que no sea una regla en cada país, en cada provincia, en cada ciudad. Y hace sentido, ¿sabes? No, pues qué bueno poder entender lo que ocurrió en Ginebra, donde no se logró un acuerdo sobre la contaminación de plásticos para enfrentarla, pero entender también que se viene trabajando en esa materia y desde la Fundación Ellen MacArthur, que justamente, hay que decirlo, es una organización internacional sin ánimo de lucro, promueve la economía circular, como lo acaban de escuchar, como herramienta para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el manejo de residuos y contaminación. Esto es fundamental y este mensaje tiene que llegarnos a todos y a todos los sectores productivos y dinámicos de nuestros países. Pues Pedro Prata, director senior de Instituciones y Políticas para América Latina de la Fundación Ellen MacArthur, le agradezco infinitamente esta comunicación, esta charla y el contacto con los oyentes, los millones de oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol, acá en Colombia y en el mundo. No solo la Amazonía nos une a Colombia y a Brasil, también el fútbol nos une, Pedro, y mucho nos une, como la lucha y la transición en el tema de los plásticos. Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias, Franco. Y hay muchas cosas que nos unimos, estamos unidos y me encanta saber eso. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.